Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dar me gusta, compartir con aquellos que lo necesitan y obviamente seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales las dejaremos en la descripción. Es de suma importancia para nosotros entregar algún contenido de valor que ayude a sacar tu máximo potencial. Vamos a lo clásico desde el área de la psicología, que es el DSM, ¿ya? Donde se define trauma como cualquier evento traumático, como aquel capaz de provocar muerte o amenaza para la integridad física del individuo o la de los demás. Agrega que frente a este evento, la persona ha respondido con temor, desesperanza u horror intenso. Desde esta visión, yo le voy a ir pidiendo feedback. Ya pueden ir abriendo los micrófonos los que quieran opinar, decir o preguntar algo. Desde esta visión ya nos damos cuenta que desde el DSM-4 tenemos una amenaza, ¿ya? O sencillamente también algo que puede provocarnos la muerte, que a nivel de sintomatología respondemos con cierto temor y cierta desesperanza, y también con horror, ¿ya? Considerando que la calificación de un evento como amenaza resulta subjetiva y que no existe una prueba de laboratorio para medir el temor, desesperanza u horror para considerar un evento como trauma y su reacción como traumática. Para ello, debemos centrarnos en el relato de la persona. Es más, me atrevo a señalar un corolario aún más transgresor. El trauma reside en el relato del sobreviviente. Ese es su espacio y es ahí donde debemos dirigir nuestra atención. Todo esto lo dice Felipe García. Como les dije, el hecho de vivir acá en Chile nos provoca a nosotros, como chilenos, un adelanto respecto a estos eventos traumáticos a nivel un poquito más colectivo. Justamente por los eventos, tenemos en este caso en el año 1960, el terremoto más grande de la historia a nivel mundial, ¿ya? Y ahora hace muy poco, en el año 2010, tuvimos un terremoto y un tsunami. Por ende, desde el área de las bases de datos, de la investigación, tenemos mucha información respecto a lo que es el estrés postraumático a nivel colectivo. Y dentro de ello se destaca García, un buen autor para que ustedes puedan profundizar mucho más. Los síntomas de estrés postraumático, ya desde el DSM-5, ya desde una mirada un poquito más actualizada, se categoriza por síntomas intrusivos, ya síntomas de estado de ánimo negativo, síntomas de disociación y también síntomas de alerta y a la vez síntomas de evitación. Ya todo esto desde el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Aún así, me interesa ir un poquito más a la realidad, ¿ya? Me gustaría abrir un poquito el micrófono y más o menos visualizar, a ver si los puedo mezclar ahí. Sí, perfecto. ¿Algún colega que me pueda ayudar respecto a una mirada más real respecto a lo que es el trauma? Opinión, observación. ¿Alguien que quiera cooperar? ¿Nadie? Doctor, Aide Salas desde Gloria. Matamoros. Sí, Gloria. Nosotros, por ejemplo, que estamos en la frontera aquí con Estados Unidos, tenemos una problemática constante, por ejemplo, de gente que presenta estrés postraumático debido a sucesos muy violentos, lo que son los secuestros, es constante, por ejemplo, los robos. Aquí donde yo vivo es muy común, de verdad, o al menos hasta unos días antes de la pandemia, que se suscitara, por decirle algo, balaceras, no sé cómo le digan en Chile, pero sí, de pronto sale la delincuencia organizada, tienen que arreglar o ajustar sus cuentas y disparan a diestra y siniestra, y ha ocurrido cerca de escuelas, cerca de guarderías, jardines de niños, y de pronto también antes pensábamos que era algo de adultos y se intensificó muchísimo este tipo de traumas en niños, al punto tal que ya no querían salir, no querían regresar a la escuela, sufrían mucho, por ejemplo, de pesadillas, terrores nocturnos, y eso también cuando aquí en el pueblo pues no hay unos especialistas en salud mental,
completamente preparados, pues dan diagnósticos muy errados y esto da el traste con la salud mental, doctor. Es muy fuerte. Ahorita con esto de la pandemia que se cerró la frontera, aparentemente está como un poquito disminuido, pero lo que está ahorita repuntando muchísimo y muy duro es, por ejemplo, los secuestros. Yo tengo atención porque están secuestrando, porque de alguna manera es como tener que recopilar, no sé cómo se diga, recabar, pues dinero, ¿verdad? Y entonces, esto de los tráficos de armas, de drogas, ahorita que se calmaron, pues obviamente nosotros como víctimas de alguna manera, pues sí nos perturba muchísimo. A mí me dio durísimo en cuestión de sueño. Perdemos gente no nada más por el COVID. Claro. Las personas que tengo, compañeros, yo trabajo en una facultad de psicología de enfermería como docente y mis compañeros están al punto tal ya del agotamiento y, como decía el maestro anteriormente, ver muertos todos los días, ver que no acabas, tener el miedo que, bueno, ya no estoy traumado porque te puedo contagiar, o los que ya contagiaron a sus pacientes, a sus familiares, perdón, han contagiado y esto detona muchísimo en un deterioro de la salud mental y después en la familia y después en la economía y es una bola de nieve, al menos por lo que yo veo aquí en mi ciudad, ¿verdad? Claro. Esa sería una aportación, no sé si esté alejada de todo esto de trauma o me acerque, pero... Gracias, Gloria. Bueno, realmente lo que quiero hacer con mi presentación es justamente esa cercanía, más que estar visualizando los criterios de diagnóstico y estar haciendo una lista de checklist respecto a los síntomas. Me gustaría ir a la narrativa, a la historia, y lamentablemente nosotros como latinos tenemos una historia muy traumática. Tenemos eventos justamente desde tu nacionalidad, también Colombia, y distintos lugares que efectivamente van pasando estas cosas y que van quedando en la memoria de cada persona. Bueno, frente a esto, quiero narrarles un testimonio ya de una persona que vivió el terremoto y el tsunami en Chile en el año 2010. Este artículo salió en la BBC de New Mundo, publicado ahora el 27 de febrero, o sea, hace poquito, en el año 2020, y se titula "Me faltaron 4 segundos para salvar a mi hijo". Perfecto. Nunca me voy a olvidar de su último apretón de manos. Han pasado 10 años desde el terremoto y el tsunami. Ricardo, casi no se escucha. Perdón. ¿No se escucha? Ahí sí. No, me espera un poquito, espérame. Déjeme, a lo mejor es aquí. Listo. ¿Sí? ¿Ahí sí? Sí. Perfecto. Bueno, como les decía, quiero acercarme un poquito más a la realidad, ya más que estar haciendo una lista de checklist respecto a algunos criterios. El testimonio en primera persona se titula "Nunca me voy a olvidar de su último apretón de manos. Han pasado 10 años desde el terremoto y tsunami que azotó gran parte del territorio chileno y a Helen Fajardo aún se le quiebra la voz al recordar esa fatídica noche. Para ella, esta última década no ha sido fácil. El trauma la ha obligado a recurrir a ayuda psiquiátrica, siendo diagnosticada con duelo patológico, pues aún no ha logrado superar la muerte de Puntito, su hijo. Aquí su testimonio. Esa noche estaba durmiendo en una de las cabañas de la hostería de mi mamá, ubicada a unos 200 metros del mar, junto a mis hijos Pablo, de 13 años, y Joaquín, de 8. De repente, media dormida, escuché a lo lejos a mi mamá que gritaba: "Helen, Helen, ven a ver el bote, que hubo una salida de mar". Desperté a Pablo y salimos a la terraza. Vi que el bote estaba a unos 25 metros de nosotros y me acordé de lo que decía mi abuelito, que cuando viera un bote a la altura de la plaza, como este, tenía que arrancar. En solo milésimas de segundo, mi mamá salió corriendo y yo agarré a Pablo del brazo y le grité: "Pablo, tu hermano, hay que ir a buscarlo". Entramos a la cabaña. Joaquín seguía durmiendo, siempre tuvo el sueño muy pesado. Lo desperté y entonces empezaron los gritos, las campanas y un ruido que nunca olvidaré. Yo he estado en aluviones, tormentas, erupciones de volcanes y esto era distinto. Era un ruido ensordecedor, endemoniado. Me imagino que es el mismo de una invasión, de un bombardeo. Algo se estaba tragando la isla. Salí a la pieza en dirección hacia la puerta.
que da a la calle con mis hijos agarrados de mis manos. Yo quería arrancar por una escalera que daba hacia el cerro, pero no me dio el tiempo, porque esto venía entrando. Era como una rastrilladora gigante, y en solo segundos estaba a no más de 20 metros de nosotros. Entonces le dije, a la pieza. Mi plan esta vez era salir por la ventana. Sin embargo, también se me hizo tarde. Esa muralla de agua de más de 15 metros, de todos los colores, estaba ahí, frente a nosotros. Era como un ente, tenía vida propia. No sabía qué hacer y les grité que nos metiéramos debajo de la cama. Y ahí, los tres escondidos, nos dimos la mano. Cuando sentí el golpe, los apreté fuerte y les dije, los quiero. Solo sabía que tenía que mantenerme viva para encontrar a mis hijos. Al primero que perdí fue a Joaquín y después a Pablo. En solo segundos, la ola nos llevó a los tres. Nos arrastró con los escombros, con todo lo que había, primero hacia el cerro y después mar adentro, hacia la bahía. Era una noche gris, fea, como nunca se había visto en la isla. Yo salí nadando, media ahogada. Recuerdo que no escuchaba nada, ni un solo grito. Entonces oí a Pablo que me decía, ¡mamá! Yo le respondí con toda mi fuerza, ¡acá! Pero él no me escuchó. Probablemente estábamos a no más de 10 metros de distancia. Luego sentí que Pablo gritaba a su hermano, ¡punto! ¡Afírmate! ¡Afírmate de algo! Él dice que en algún momento escuchó a Joaquín, pero en ese instante se empezó a mover algo por debajo. Era como una centrífuga, como una juguera, como si varias manos estuvieran tirando hacia abajo. Yo nadé y buceé toda mi vida, pero esto era algo muy fuerte. Era como si un gigante me hubiera puesto el pie encima. Primero me tiró para abajo. Sentí que se me iba a salir el cuerpo, la carne. Luego, de una forma brusca y violenta, me expulsó hacia arriba. No sé dónde salió, pero vi caer un palo grande, un tronco, cerca de mí. Me agarré de él. La corriente me volvió a chupar, pero después me tiró de nuevo hacia arriba. Yo tenía fuerzas y entonces vi una lata grande. Solté el palo y me tiré encima de esos escombros con todo mi cuerpo y ahí vi un yate en el horizonte y empecé a gritar, a pedir ayuda, pero nadie me escuchó. Lo que más me preocupaba era mirar para ver si la ola vendría de nuevo. Caminé como 6 metros, miré para el frente de la cabaña, para el frente hacia mi cabaña y no había nada. Los niños, pensaba yo, ¿dónde están? Estaba completamente sola. ¿Dónde están mis niños? Y fue entonces cuando alguien me alumbró y preguntó, ¿quién está ahí? Yo, soy Helen, respondí. Era el mejor amigo de mi hermano, que murió años atrás. Me desvanecí. Él me pegaba cachetadas para que yo reaccionara, pero no procesaba. Me arrastró por los escombros mientras pedía ayuda, y ahí llegamos a un lugar con más gente. Pero no estaban mis niños. Otras personas me tomaron. Volví a reaccionar cuando estaba en una casa alta en el cerro. La dueña de casa era evangélica. Entre 2 mujeres me ducharon y me limpiaron las heridas. Adentro cantaban, se escuchaban canciones bíblicas y yo no me cansaba de preguntar por mis niños. Tranquila, hija, que los están buscando. Me decían. Pasaban las horas y yo no sabía de mis hijos. Bajaba a la cocina, salía al patio y la gente me decía que tenía que acostarme. Después me dijeron que yo gritaba como loca, me tiraba al suelo. Se escuchaba una radio peruana que les daba apoyo a los hermanos chilenos. Hablaban de los sobrevivientes. Pero nadie decía nada de Pablo y Joaquín. Llegó mi hermano, se sentó a mi lado y me dijo que la Valentina, mi hija mayor, estaba bien, que mi mamá también estaba bien, pero no me miraba a los ojos y yo le pregunté, ¿y mis niños? Y no me supo responder. Nos miramos y yo le dije, tráemelos. Ya, hermanita, me respondió, y se cayó al suelo del impacto. De repente, alguien me dijo, Helen, ya encontramos a uno de tus niños, el puntito, está arriba de un yate. Y al rato me confirman que Pablo estaba en la posta.
en la urgencia de salud, esas son las postas acá en Chile, que lo estaban revisando, pero que estaba bien. Mi felicidad era total. Unos 20 minutos después, cuando yo estaba amaneciendo, vi que mi hijo Pablo venía corriendo hacia mí y me gritaba mamá. Lo abracé fuerte, le toqué su carita, tenía la nariz golpeada, estaba llena de tajos. Pablo solo se salvó porque sabía mucho de buceo y sabía aguantar la respiración. Le pregunté, ¿dónde está tu hermanito? ¿Estaba contigo? Y me dijo que no sabía, pero que no estaba en el yate, que era otro niño. La gente se confundió en la isla. En el yate había un niño que era de la edad de Joaquín, pero no era mi hijo. En ese momento, por primera vez, pensé que ya no lo iba a encontrar con mi vida. La esperanza es lo último que se pierde, pero yo estuve ahí, sentí la fuerza del agua y sabía que era muy poco probable que él estuviera vivo. Se me vino el mundo abajo. Le pedí a varias personas que llamaran a la Armada para confirmar si es que no era Joaquín el que estaba en el yate. Yo ya estaba con la mente loca. La gente me miraba y me decía, sí. Fue una búsqueda interminable. En los días siguientes continuó la pesadilla. Buscamos a mi niño piedra por piedra, palo por palo, día y noche. Quería ir a bucear para buscarlo y un amigo me dijo, tú estás loca, mira cómo estás. Yo ni siquiera me percataba de cómo estaba. Después llegaron las fragatas, los buzos tácticos y los perros. En total, lo busqué durante 1 mes y medio. Entre medio aparecieron los cuerpos de algunas personas, pero también comenzaron a realizarse los responsos de los desaparecidos. El responso de mi puntito fue el último. Lo hicimos 4 días antes de que yo abandonara la isla, la segunda semana de abril. Era un día oscuro y llovía, pero vino todo el pueblo a despedirlo. La gente lo quería mucho. Desde el muelle tiramos flores y ahí pasó algo mágico. Cientos de jureles se juntaron debajo de ese camino de flores. Mi hijo era un gran pescador y le encantaban los jureles. Si Pablo no hubiese sobrevivido, yo me mato, porque la Valentina tiene la vida hecha, pero ellos dependían de mí y yo de ellos. Hoy respeto a la gente que se suicida. Me costó 5 años recuperar el alma de mi Pablo. Psiquiátricamente estuvo muerto en vida durante esos 5 años. No hablaba, quedó muy mal. Es que Joaquín era todo para él, su amigo, su hermano, su confidente. Nunca antes se habían separado. Hoy vivo con la esperanza de que algún día, cuando yo me vaya de este mundo, volveré a ver a Joaquín. Me reencontraré con él. He vuelto solo 3 veces a la isla. Después de lo que pasó, por primera vez el año pasado pude sonreír. Me sentí bien. Ahora quiero volver a mi tierra. Mi puntito sabía que iba a partir. El día antes del tsunami, fuimos a pescar, los dos a una zona que se llama El Palillo. Ahí me dijo, ¿tú me quieres, cierto? Yo le respondí que sí, que lo quería, pero no lo miré porque estaba pescando. Ahí me dice, pero mírame, que nunca se te olvide, yo te quiero mucho, mucho, mucho. Bueno, es un relato fuerte, como también la experiencia que nos estaba contando la compañera recién. Lamentablemente estos eventos traumáticos nos siguen a través de la historia. Aquí les presento la cabaña donde alojaba en este caso esta familia y cómo quedó después del terremoto y del tsunami. Lo que ocurre aquí, y visto desde una terapia un poquito más sistémica y desde un enfoque un poquito más narrativo, que desde mi perspectiva es un poco más amigable que un criterio de un diagnóstico, se provoca una ruptura narrativa cuando tenemos un hecho traumático. Según Janov Bollman en 1992, sostiene que más
que la sintomatología, lo que caracteriza a un evento traumático, es la ruptura de creencias que guían la vida de la persona y que se relaciona con un sentido de sí mismo, su relación con los demás e incluso la relación con el mundo. Se provoca un quiebre en nuestra historia, un quiebre en nuestra biografía, en nuestros sueños, nuestra construcción de vida, con nuestras relaciones interpersonales y con la familia y con las personas que amamos. Desde García, en el año 2013, él refiere que esta ruptura de creencias se propone como un quiebre narrativo. Antes del trauma existe una narrativa, una historia. Luego viene el quiebre narrativo con el hecho traumático y desde ahí provoca en esta área colectiva y en la persona individual una ausencia de sentido de vida, lo cual es realmente fuerte. Estas rupturas de creencias básicas afectan en tres índoles. La primera índole tiene que ver con nosotros mismos, con nuestra identidad, con la confianza de nosotros mismos frente a estos hechos. La segunda va dirigida a los otros. Perdemos la confianza en el otro. Como decía ahí la colega en su tierra natal, lamentablemente la confianza en el otro es muy baja y andamos en estado de alerta, con cuidado. La tercera creencia básica que se nos rompe es respecto al mundo. Esta estabilidad que hoy día sabemos que claramente nos dio un golpe muy fuerte con esta pandemia y también con la predictibilidad. Ya no hay un pronóstico, no tenemos certezas y estamos en la incertidumbre. Eso provoca en nosotros un quiebre en nuestra narrativa, tanto individual como también colectivamente. Las pandemias como acontecimientos estresantes. Vamos a lo puntual. Tiempos de hoy. Hoy día vivimos una pandemia. Estos acontecimientos son altamente estresantes. Esto provoca alteraciones en la historia de vida de las personas y obviamente hace que nosotros necesitemos una adaptación, que nuestras habilidades adaptativas empiecen a funcionar. Es muy difícil. Ahí en la narrativa de esta familia, 5 años tardó el hermano a volver a adaptarse a este mundo psicosocial. Hoy día sabemos que estos golpes traumáticos, sociales, esta pandemia en sí también, afecta a personas independientemente de su sexo, de su edad, de su contexto, de su religión y de su cultura. Me interesó, al momento de desarrollar esta presentación, buscar estudios científicos y bases de datos que nos dieran números duros respecto a lo que es vivir una pandemia, ¿ya? Desde esta mirada encontré un artículo muy bueno que es una revisión de más de 3.166 documentos donde se eligieron 24 para hablar sobre el impacto psicológico que trae esta cuarentena y me gustaría compartirlos con ustedes. Desde este artículo, los factores estresantes de la pandemia son cuando tenemos una cuarentena de larga duración. ¿Ya? Entre más prolongada sea la cuarentena, más estresante es para nosotros. También tenemos el miedo a ser infectado por esta pandemia y también el miedo de infectar a otros. ¿Ya? Otro agente estresante que puede promover un estrés postraumático a nivel colectivo es la falta de suministros, ¿ya? La falta de necesidades básicas, ¿ya? El alimento, los medicamentos, etc. También tenemos un aburrimiento. No sé en los otros países cómo está la situación, pero acá en Chile nosotros llevamos 4 meses encerrados. Entonces ese aburrimiento va pasando la cuenta. También tenemos que
las personas que han sido infectadas, o se da una dinámica, que ojo, en los estudios y las bases de las pandemias anteriores, también ocurrió, que las personas que están en la primera línea, personal médico, que están con un alto riesgo de posibilidad de infección, empiezan a tener un rechazo de su comunidad, de los lugares donde viven. Eso claramente va a generar un estrés dentro de la persona. Otro factor que predomina a una larga data de confinamiento y de cuarentena, y bueno, la crisis financiera que en el fondo está afectando a nivel global también a los países más afectados, es justamente esta inestabilidad económica. Claramente esto es un factor estresante muy severo que nos está golpeando muy fuertemente, donde nosotros como psicólogos tenemos que tratar de ayudar. Y por último, desde este estudio se habla de la sobreinformación o la información inadecuada. Vivimos en una era postmoderna donde tenemos un acceso gigante a la información. Y claramente la sobreinformación o la información inadecuada o las mentiras van afectando nuestro desarrollo frente a lo que es el COVID-19. Una gran diferencia que ocurre entre un trauma individual, como lo puede ser un abuso sexual, es que el trauma se vive en silencio mayormente y hacia uno mismo. La gran diferencia entre el trauma colectivo es que justamente lo vivimos en comunidad. Y desde esta perspectiva, nosotros como psicólogos tenemos un desafío. En lo personal, ha sido fuerte, ha sido duro, porque por primera vez, desde mi experiencia profesional, estoy dentro del trauma. No es algo donde yo esté externo, ¿ya? Mi sistema emocional también se mueve. Lamentablemente hemos tenido pérdidas. La semana pasada perdí el papá de un paciente. Entonces, desde esa mirada, de esa narrativa y de nuestra propia historia, tenemos que aportar y contribuir, sin antes mirarnos a nosotros. Creo que mi supervisor y mi terapeuta propio no habían tenido tanta pega conmigo o tanto trabajo conmigo desde hace mucho rato. ¿Desde qué mirada podemos aportar a este crecimiento postraumático como psicólogos? Ante una situación anormal, una reacción anormal constituye una conducta normal. Esto lo tomo de Viktor Frankl, que es un sobreviviente del Holocausto. Yo creo que muchos conocen su libro El hombre en búsqueda de sentido. Es una frase muy potente y muy bonita, y súper importante que nosotros también la entendamos, que ante una situación anormal como la que estamos viviendo hoy, una reacción anormal constituye una conducta normal. Para ello, obviamente, según los distintos estudios y paradigmas, tenemos lo que nosotros llamamos la resiliencia. Desde ahí, muchos autores y muchos profesionales nos estamos afirmando para poder ayudar y contribuir a las personas. ¿Desde qué factores o qué botoncito tengo que apretar en el consultante y en la sociedad misma para poder ayudar y ser un aporte frente a esto? Lo primero es apuntar hacia un sesgo optimista. Si bien nosotros a través de toda nuestra historia de seres humanos hemos vivido un sinfín de catástrofes, guerras, Primera, Segunda Guerra Mundial, la Edad Media, matanzas, otras pandemias, aquí estamos vivos, seguimos. Y por ende, este sesgo de optimismo es un factor que puede ayudar a la resiliencia de nosotros como seres humanos. También tenemos que tener una apertura al cambio. A través de este quiebre narrativo y esta pérdida de sentido, ya no lo puse, pero en el ejemplo de este testimonio en primera persona, al principio tenía que resumirlo, que ellos al otro día del tsunami se iban a otra región de Chile a vivir.
y no pudieron hacerlo. Se provoca un quiebre. Y una vez que empezamos a activar estos factores de resiliencia en el tiempo que corresponda y respetando también a la persona y su evolución, se provoca una apertura al cambio. Nuestras vidas empiezan a cambiar y con ello también nuestros sentidos hacia dónde vamos. Adicionalmente, otro factor que ayuda a la resiliencia es la autocompasión. Tengo que ser sincero conmigo mismo y promover esta autocompasión. Cuando me toca enfrentar eventos traumáticos individuales, por lo general cuando llega el consultante siendo víctima de violación, de abuso, de maltratos graves o distintos hechos, yo no veo una víctima, yo veo un sobreviviente. Está aquí, llegó a la consulta. Por ende, esta significación de sobreviviente es algo que debemos promover. Y claramente esto ayuda a activar ciertos factores desde la resiliencia. Y por último, se habla de la orientación a metas. Llega un momento en que tenemos que tener nuevas metas, tenemos que fomentar nuevos objetivos para reescribir nuestra propia historia como seres humanos y como sociedad. Este es un artículo que se está haciendo con Felipe García y distintos investigadores y científicos desde el área psicológica a nivel latinoamericano, que todavía no es publicado. Tuve acceso a él con mucha suerte, ¿ya? Por eso dice que está en prensa. Este artículo habla del crecimiento postraumático a nivel latinoamericano. ¿Por qué desde esta línea? Como les decía, nosotros en Chile hemos vivido terremotos, tsunamis, golpes de Estado. En noviembre tuvimos un estallido social que todavía no termina. Entonces todas estas dificultades han promovido a los autores locales a hacer estas investigaciones. Y Felipe García nos dice: en base a los resultados obtenidos en Chile, me atrevo a realizar una serie de recomendaciones que pueden ser incluidas en educación general de la población, en zonas de potenciales desastres o incorporados dentro de los procesos psicoterapéuticos más específicos. Estas sugerencias son directamente relacionadas con nosotros, nuestra labor terapéutica. Incentivar el optimismo, conectar con redes de apoyo. Tenemos que fomentar que nuestros consultantes se vuelvan a revincular con sus redes de apoyo, ¿ya? También trabajar estas rumiaciones, que desde la línea cognitivo-conductual sabemos que se llaman distorsiones cognitivas, estos flashbacks que vienen del estrés postraumático, ¿ya? Aprender a manejarlo, ¿ya? No eliminarlo, es imposible eliminar eso, pero sí podemos dejarlos pasar y obviamente dejar de prestarle atención. Otro punto que dice Felipe García que debemos potenciar para obtener un crecimiento postraumático frente a todo lo que estamos viviendo es fomentar el compartir social de la emoción, ¿ya? Yo recuerdo cuando iniciaba, estuve en un taller de mujeres con depresión y era increíble la sinergia y la resignificación que se daba a nivel emocional cada vez que ellas compartían, ¿ya? Entonces este compartir social ayuda muchísimo. Otro factor es el afrontamiento activo, el que nos movilicemos, ¿ya? Según el estudio de estos autores, también se dice que la religión y la espiritualidad también ayudan al crecimiento postraumático. Por ende, si tengo un consultante o tengo una sociedad, una comunidad, un grupo que está conectado por un espacio de religión, de espiritualidad, lo ideal sería fomentar eso, ¿ya? Todo esto hablado después del confinamiento, después de las cuarentenas. Recuerden que estamos hablando de el crecimiento luego del estrés postraumático que estamos viviendo.
Y por último, fomentar la participación social en actividades que empoderen a la persona. Estos factores ayudan al crecimiento. Y como último, también debemos fomentar lo que es la solidaridad, ojo, a nivel material, emocional y social. ¿Por qué pongo material a nivel de primera instancia? Como sabemos, el trabajo social, muchas veces trabajamos desde la línea psicosocial, nace posguerra, Primera y Segunda Guerra Mundial, justamente frente a estos eventos de estrés postraumáticos colectivos severos, muy fuertes, para dar una satisfacción inmediata, un modelo asistencialista respecto a las cosas puntuales que estaban necesitando las personas. Nosotros no podemos llegar a una familia a decir, tranquilo, todo va a estar bien, apoyando emocionalmente. No, porque muchas veces esa familia perdió su fuente laboral, están cesantes y por ende quizás necesitan esa ayuda material, una caja de insumos básicos, ¿ya? O ayudarle a conseguir un empleo, un trabajo, o distintas cosas que vayan desde esa línea. Y adicionalmente, toda la contención emocional y social que podamos entregar, sin olvidar el amor y obviamente impartir nuestro rol de psicólogos con responsabilidad y contribución. Gracias. Abro el espacio para comentarios, experiencias. Preguntas. Preguntas. Gracias. Tengo en el chat acá. Nada. Sí, continuemos. ¿Alguien que quiera aportar? Preguntas, chicos. Wow, me gustó la facilidad de hablar del tema de Kenia León. Gracias, Kenia. Es que nos dejó en shock, doctor. Sí, es fuerte. El trauma Bueno, es yo no una quise decir línea, eso, pero también me quedé de lado. es una línea muy fuerte. De hecho, me costó hacer la presentación porque Christopher me dijo, tienes 45 minutos, una hora, pero no quise poner más énfasis en lo que es el duelo. O sea, realmente lo que estamos viviendo hoy día es muy fuerte. La pérdida, ¿ah?, de un ser querido y lamentablemente no poder verlo, no despedirse, no efectuar los ritos que estamos acostumbrados nosotros como latinos. El latino es muy cercano. Entonces está generando un trauma muy severo a nivel global y también a nosotros a nivel como hermanos latinoamericanos. Y no quise abordar más allá porque si no hubiese estado mucho rato y créeme que estaríamos todos tristes. A mí de verdad me entristece Duro exponerlo, pero hay que hacerlo porque nosotros somos agentes que podemos generar estos cambios y promover este crecimiento. Después de esto. Doctor, usted mencionaba algo muy importante, yo creo para los que estamos en el área de la salud, que somos psicólogos y que buscamos especializarnos para dar una mejor calidad de vida a los pacientes, devolverles la dignidad, pero si alguien nos enseña y nos sensibiliza y nos transforma, son precisamente los pacientes, ¿no? Pero como usted mencionaba, si no es por ellos yo no crezco, si no es por ellos yo no... Cuando yo, no sé, a alguien le llamará insight, acá muy popularmente me cae el 20, que es una expresión muy mexicana, parece el darme cuenta, el abrir mi conciencia, y considero un punto de todo lo importante que usted mencionaba, que es la atención psicológica del psicólogo, que usted está dando terapia, que usted está atendiendo eso y está en una atención psicológica, y le felicito por esto, qué bueno que lo menciona porque es un punto para muchos de los que estamos aquí, de retomar eso. A veces con estos cambios tan bruscos, el atender pacientes o el atender la casa, y nos olvidamos de esa parte importante de nosotros como psicólogos, que es nuestra propia atención, escuchar nuestras emociones. De pronto tenemos cambios, yo hablo por mí, ¿verdad? Cambios en el estado de ánimo, cambios en el humor, y hasta que no voy a dormir, bueno, ¿qué pasó? ¿No? Y resulta que es justamente esto. Hay que apostar también, porque estamos hablando de un trauma, si bien por pandemia, pero también es un trauma para nosotros como psicólogos, nos impacta constantemente todo.
todo Sí. este punto. Gracias, Gloria, por tu experiencia y obviamente tus palabras. Justamente es algo que lamentablemente nos afecta también, si nosotros tenemos que vernos y somos personas. Y a diferencia de los distintos traumas que yo veía de manera individual, estoy inserto dentro de. Yo soy súper sincero, hubo una semana en que de verdad estuve muy mal y preferí no atender, me sentía muy mal. Creo que un buen terapeuta tiene que tener sus propios mecanismos de autocuidado, su propio psicólogo de cabecera, y los espacios de supervisión. Y desde esa perspectiva volví a hacer un aporte. Aún así es difícil. Acá tengo un trauma como psicólogos, el trauma vicario, claro. ¿Cómo puedo contactarlo? Yo creo que por Christopher, ¿ya? Y también tengo mis redes sociales, que también Christopher, yo creo que en su fanpage también me tiene. Claro que sí. Hola, buenas tardes. Para los padres pequeños que han tenido un momento o evento traumático, hay que volverlos expertos en este tema y prepararlos para ir como un experto de salud mental cuando se necesite. No entendí bien la pregunta. Para los padres pequeños que han tenido un momento o evento traumático, hay que volverlos expertos en este tema o prepararlos para ir como un experto en la salud mental. Ada Alarcón, no sé si está Ada ahí, ¿me puede aclarar un poquito la pregunta? ¿O alguien que la entienda que me la explique? Sí, aquí estoy, ¿te escuchas? ¿Ada? Sí. Sí, perfecto, Ok. Te escucho. Gracias. En varios de los congresos ya anteriores nos habían referido en varios temas de TDAH, de TEA, lo que sea, de cualquier trastorno o síndrome, en la que nos decían, si podemos, a los padres de los pequeños hay que volverlos expertos en esto, porque ellos son los que lidian con los pequeños todo el día, toda la noche. Y por otra parte es esto, o darles como que lo más básico para que luego vayan con un experto de salud mental cuando se necesite, cuando ellos ya no pueden. Claro. Bueno, hoy día tenemos acceso a la información. Yo creo que hoy día todos utilizamos San Google, como se dice. Tenemos canales de psicoeducación, YouTube, que pueden ayudar a estos padres. Aún así, nosotros como terapeutas y desde mi línea y desde mi experiencia, yo siempre recomiendo un modelo psicoeducativo al principio, a enseñar, porque justamente tenemos que entregarle las herramientas y los conocimientos respecto a distintas patologías y también lo que es el trauma a las personas. Y desde una perspectiva un poquito más sistémica, narrativa, humanista, el experto siempre va a ser el consultante de su propia vida. Siempre él es el experto. Nosotros somos un guía, pero el experto siempre van a ser ellos. No sé si respondo a tu pregunta, Ada. Sí. Perfecto. Sí, muchas gracias. De nada, gracias a ti por preguntar. ¿Alguien más? A mí me encantan los feedback. No puedo estar ahí quieto. Mi TDA no me lo deja. ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿Alguna experiencia o algo? Una pregunta, Soledad Fernández. Soledad. Esto que está pasando de la pandemia, podemos decir que es un trauma a nivel mundial. ¿Cómo? O sea, yo me pongo a pensar como psicóloga, ¿qué va a pasar después? ¿Se van a generar en los niños que están en redes sociales con sus computadores recibiendo la educación? O sea, ¿qué otro tipo de, por decir así, de trastornos pueden venir? No nomás los que ya son más o menos conocidos o los que conocemos, ¿no? Debe de haber algo nuevo, me imagino. O sea, claramente, al estar frente a un evento estresante severo, muchas veces la sintomatología se reagudiza o volvemos un poquito más atrás con nuestros consultantes y obviamente vienen factores que pueden influir y el contexto... No. Alguien está ahí con el micrófono, ahí sí.
Y no sé si me atrevería a hablar de un trauma a nivel global, ya que los contextos son muy distintos. Es muy distinto cómo lo está viviendo Italia, China mismo, a cómo lo vivimos nosotros los latinos, que lamentablemente tenemos un sinfín de dificultades un poco más psicosociales. Por ejemplo, acá en Chile a nosotros nos afectó el doble. Ya nosotros, yo lo comentaba con mi pareja y con distintos profesionales, que nos pegó muy fuerte porque desde noviembre en adelante nosotros tuvimos un estallido social con muchas manifestaciones, muchas dificultades y lamentablemente ahí inició la cesantía para muchos y me incluyo. Cuando ya vino el COVID, eso nos tiró al suelo. Entonces depende mucho del contexto en este caso. Ya no me atrevería a hablar de algo mundial, pero sí quizás más comunitario, más del país, más de la ciudad. Los contextos son todos muy distintos. Perfecto. ¿Alguien hace un comentario? Dar atención psicológica ante la pandemia es un gran desafío y responsabilidad para mí. En cuanto al proceso de duelo, la mayoría de las pérdidas de seres queridos son duelos complicados. Completamente, yo creo que todos son duelos complicados. Yo soy súper sincero, no me atreví a trabajarlo. El lunes recién tengo atenciones con personas que han tenido pérdidas ya por el COVID. Ya me preparé mucho, de verdad. Estuve estudiando cursos, leyendo bases de datos, nutriéndome, estudiando las pandemias anteriores. Ya estuve en distintas exposiciones, así como ustedes están, yo también he estado en distintas exposiciones para poder aprender y tener las herramientas necesarias. Y recién el lunes me atrevo a enfrentar lo que es el duelo patológico traumático respecto a lo que es el COVID, porque el trauma en este duelo, según lo que decían varios colegas y investigadores, parte cuando la persona va a la urgencia o va al sistema de salud y queda internado y no lo puedes ver. Entonces ya eso es traumático. No puedes ver a tu ser querido, no puedes ver a tu mamá, no puedes ver a tu hijo, no puedes ver a tu esposa. Una profesional que estaba en la primera línea me narraba en su propia historia, me decía: Ricardo, y estábamos sin nada, no teníamos herramientas para esto, tuvimos que improvisar nosotros en el área de la salud mental. Y muchas veces desde el área de la medicina muy poco nos pescan. Entonces tenemos grandes desafíos ahí como profesionales y grandes desafíos como sociedad. Entonces es súper fuerte. Ella me narraba y me decía: tengo que decirle a las personas que se van a entubar, que los vamos a dejar en un estado un poco más inconsciente desde la farmacología, y cuando despertaban a las 2 semanas después, explicarles que su señora había muerto. Entonces la profesional, o sea, yo creo que todos estábamos muy mal con su narrativa. Entonces justamente esa es la invitación, ya a nutrirnos, a prepararnos, y somos quienes podemos aportar desde el área mental, emocional y de contención, ¿ya? Cada persona está viviendo el trauma a causa del confinamiento. ¿Tiene que ver con la personalidad, historia de vida? Claro. Sí, la historia de vida influye mucho, los recursos, todos los factores que anteriormente nombré pueden influir tanto a nivel de dificultades, de vivirlo con más estrés, ya con más riesgo, y también de vivirlo quizás con más factores protectores, pero yo creo que nadie está libre. Todos los que somos neuróticos, se podría decir, desde la emocionalidad, estamos conectados. Ricardo, si me permites un comentario. Con lo que dices ahorita sobre que tenemos que prepararnos para atender cualquier situación, ¿no? Y estamos preparados o no para esta situación. Ayer, bueno, esto no es nuevo, pero ayer había un comentario de una colega que decía que en México se abrieron algunas plazas para los psicólogos. Eso es real, ¿no? Me acuerdo que eran 400 y tantas, ¿no? Pero que los psicólogos no estaban tomándolas. Yo preferí nada más quedar un poquito callado porque conozco el contenido de a qué se debe mucho de esto.
Y pasa lo siguiente, fíjate. Las plazas sí se están dando, es por mientras, te dan un trabajo de 3 a 6 meses más o menos, no es una plaza que te vas a quedar ya ahí. Pero cuando les dicen a los psicólogos, primero tienes que presentar credenciales, ¿no? Credenciales es, tú tienes tu licenciatura en psicología, ok, pero ¿qué te hace clínico? ¿Qué te hace poder trabajar con los pacientes? No nada más porque tienes licenciatura en psicología ya eres terapeuta. Ahora, muchos no tienen esas herramientas. ¿Por qué? Porque pues no agarran nunca una especialidad, un diplomado, no. Ahora, la otra era, muchos de los que llegaban y que sí tenían las credenciales, por así decirlo, en el momento que les decían que ellos iban a estar en la primera línea, o sea, trabajando con personas con COVID o con familiares directos de personas con COVID, no sabían cómo. No sabían cómo, ¿por qué? Porque no nada más no saber cómo trabajar con el paciente, sino no saber cómo protegerse ellos mismos, ¿no? No están conscientes de que si yo voy a trabajar con un paciente con COVID, además de protección, que me cubra una careta, que me cubra un traje, unos guantes, tendré que estar con mi terapeuta, tendré que estar con mi persona para trabajar esa situación, ¿no? Pero digo, a mí me ha tocado trabajar con pacientes y está complicado, pues al final de cuentas, yo ni siquiera quiero, tú dices ahorita, hay que ser muy, muy honestos, ¿no? Yo también soy muy honesto, tengo ya muchos años trabajando en esto, pero cuando pasa esta situación, ok, está el paciente y puedo trabajar con él, yo te lo garantizo, puedo trabajar con el paciente muy bien, ¿no? Estando ahí, soy el terapeuta y soy muy bueno, terminando, cuando salgo de ahí, no quiero ni siquiera llegar a mi casa. ¿Por qué? Porque yo, quieras o no, mi cabeza está en que tuve contacto con esto, aunque tuve todos los cuidados, pero voy a llegar a mi casa y seguramente puedo contagiar a algún familiar, puedo contagiar a esto. Para hacerlo muy corto, yo estoy en este espacio ahorita, yo solo, ¿por qué? Pues porque no puedo tener contacto con los demás. Aunque yo sé que me estoy cuidando mucho, pues, pero al final de cuentas, tenemos que prepararnos para cada cosa que vaya a venir, ¿no? Hay otra situación, no nada más, en este caso te hablo de los que trabajamos en el seguro, en el hospital, directamente con pacientes. Pero los que estamos trabajando en consultorio y que en este momento no se pueden abrir, ahorita decía Pablo, decía de Argentina, que en Argentina los consultorios psicológicos no estaban abiertos, que no podían, hasta la siguiente semana se iba a abrir, algo así decía. Aquí en Mazatlán, aquí en Sinaloa, México, sí se pueden abrir hasta cierto punto con ciertos cuidados ahorita, pero la mayoría que seguimos trabajamos desde casa, ¿no? Y una gran mayoría, y te lo voy a decir así, te digo porque me toca estar con muchos psicólogos, a lo mejor de 10 psicólogos que conozco que trabajan la terapia, realmente que trabajan en consultorio, 1 o 2 se animaron a trabajar en línea. ¿Por qué? Porque no se prepararon, porque nunca tomaron una clase en línea, porque nunca supieron cómo hacer, bla, 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 bla. Un sinfín de cosas. Entonces, de aquí nada más de estos 2 pequeños ejemplos, doy a lo que tú dijiste. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Pues nosotros como psicólogos, ¿qué estamos haciendo? Porque es bien fácil decir, no, es que no hay trabajo para nosotros. Claro que hay trabajo, hay muchísimo trabajo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Nos preparamos realmente para tener un trabajo de esos o no? Yo creo que... Gracias, dijera sí. Aide, ya saqué una liberación emocional. Sí, de hecho, esos son los espacios que, bueno, justamente lo que estás haciendo, lo que estás generando son espacios para eso, para educarse, para prepararse. Escuché algunas exposiciones mientras me podía escapar y me encantaron, ¿ya? Y como tú dices, lamentablemente está el riesgo para todos. Pero si tenemos un personal médico, muchas veces, lo que yo comentaba el otro día con un colega, muchas veces nosotros nos quejamos que no nos ven desde el área de la salud, nos ven quizás un poquito más desde el área de las ciencias sociales, más que de la salud mental. Entonces, hoy día vemos gente de la salud en primera línea combatiendo, y yo creo que es un espacio que hay un desafío que tenemos que estar para que nos empiecen a reconocer y a validar. Ahora, el trabajo duro, ya si bien nosotros tenemos que estar ahí frente a lo que es la contención, lamentablemente decir las malas noticias, como se dicen respecto a alguna pérdida, el trabajo duro para nosotros se viene después, justamente con el estrés postraumático que se viene a nivel social, comunitario, individual, familiar, en distintos contextos,
Y a nosotros los latinos en general nos pegó mucho y muy fuerte. Y ahí viene el desafío. Entonces nunca es tarde. Ya a mí me gusta mucho aprender, estudiar. No paro de estudiar, llevo 17 años de estudios superiores, mi primera carrera es técnico en trabajo social, por eso me encanta mucho el tema de enfoque psicosocial y lo trabajo mucho. Y creo que hoy día somos unos privilegiados porque podemos acceder a bases de datos, podemos acceder a libros, podemos acceder con un clic. Y también en esta instancia, o sea, hace 10 años atrás yo jamás iba a pensar que iba a estar conectado con todos ustedes. ¿Ah? Seguía mandando cartas. Entonces, tenemos un gran desafío. Eso. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes. Mónica. Sí, yo creo que es un gran desafío, comentaba ahorita, la pandemia para nosotros como aportadores de la salud emocional. Pero también yo creo, hablo desde mi cultura de acá de Sinaloa, de México, creo que también es un gran espacio y una gran oportunidad para nosotros para ser validados por la sociedad, porque, bueno, por lo menos aquí en Sinaloa la mayoría es común que si alguien va al psicólogo es etiquetado. Y yo creo que este espacio que viene, esa gran necesidad de los estrés postraumáticos, de los duelos complicados que estamos viviendo, yo creo que es una gran puerta para nosotros, que debemos de aprovechar y pues de servir para el bien de la sanidad interior de las personas, pero al mismo tiempo es la oportunidad para tomar nuestra posición que debemos de tener dentro de la sociedad como, no tanto como de las ciencias sociales, sino como de la salud mental. Exacto, justamente. Sí, justamente, yo creo que lamentablemente nosotros a nivel latinoamericano tenemos este estigma de ir al psicólogo es estar loco o es en la última instancia. Prueban un sinfín de cosas alternativas antes de ir con nosotros. Y es un desafío bonito, ya necesario, y creo que esta instancia es una oportunidad obligada, ya, y incluso hasta triste para hacerlo. A diferencia de otros lugares, como por ejemplo en Europa o distintas índoles donde la psicología está mucho más avanzada. Tuve la suerte de estudiar allá y de conocer esas realidades y es muy distinta a la de nosotros los latinos. ¿Ya? Pero el camino está, tenemos que avanzar. Eso. ¿Alguien más? Me parece genial cambiar la palabra de víctima por la palabra sobreviviente. Créeme, es súper potente, es súper fuerte y desde esa mirada la persona cambia su cosmovisión. Como diría un cognitivo conductual, hay una resignificación, hay una reestructuración cognitiva respecto a esa creencia, a ese pensamiento. Y es la realidad, es un sobreviviente porque está ahí, en el hospital, en la consulta, pidiendo ayuda, porque ya sobrevivió. Entonces tenemos que hacérselo ver. Eso. Yo quisiera hacer un comentario. ¿Quién habla? No lo veo. ¿Asa? Sí, yo, Asa. En lo que comentaba nuestro colega de Sinaloa, yo soy de la Ciudad de México y no sé, yo de esto que comentaba que decía que de pronto sí hay trabajo, pero que de pronto no lo agarramos como los colegas psicólogos o psicólogas. Yo pensaría que qué bueno que si uno como psicólogo o psicóloga no se siente capaz de poder estar al frente de batalla, ay perdón, ese es mi perro que es muy chistoso, pues qué bueno decirlo, porque la verdad es que tendríamos que estar preparados como psicólogos de guerra. O sea, esto en muchos lugares, en muchos países se está viendo pues que en realidad se está tratando como una guerra, ¿no? Por eso se está pensando mucho en estrés postraumático y bueno, todos los suicidios que ojalá no se desataran, pero que obviamente todos los que trabajamos en el área de la salud mental pues estamos con miedo de que se van a empezar a desatar y mucho probablemente nuestro personal médico, ¿no? Porque, o sea, están trabajando no porque puedan, sino porque no hay de otra,
porque en realidad aquí en la ciudad pues ya nuestro personal médico está desgastado, está agotado, y entonces yo sí creería que se vale decir no puedo, porque antes de ser psicólogos pues somos personas, y esto nos está doliendo a todos y a todas a nivel mundial, y creo que es mejor decir no puedo antes de ponernos enfrente de tanto dolor, que seguramente no estamos preparados muchísimos, porque estamos preparados para ver de pronto la muerte, pero no a destajo, ¿no? Entonces sí creo que pues es valioso decir no se puede. Claro, muy de acuerdo con este caso, con tu narrativa. Efectivamente, hay que ser bien éticos muchas veces, y cuando uno no puede, y tampoco sabemos que con la pandemia ponemos en riesgo a nuestros seres queridos, a las personas que amamos, por ende es complejo, es complicado. Aún así, los que podemos, tenemos hoy día una labor. O sea, yo creo que la mayoría de los que estudiamos psicología hay una vocación, hay una necesidad ahí de contribución que está dentro de nosotros, que trata de aportar de alguna u otra manera. Estos mismos medios, por ejemplo, esto es un aporte. Si llevamos esto a la comunidad, si hay algo que yo me propuse como desafío, es que la información respecto a las ciencias sociales, al área de la salud mental, las bases de datos, lo cuantificable, lo cualitativo, no llega a las personas comunes y corrientes. Y hoy día sí tenemos esa oportunidad. No necesariamente yo puedo hacer un aporte en esta pandemia estando frente a la camilla de la persona que está infectada, sino que también psicoeducando respecto a estos temas. Y desde esa perspectiva yo creo que todos podemos aportar, Asa, y todos tenemos algo. Lamentablemente somos personas, ojalá fuéramos unos superhéroes. Nosotros tenemos nuestra propia historia y nuestros propios traumas también. Y obviamente tenemos que trabajarlo y abordarlo, pero yo creo que aquí nadie, y yo creo que en el mundo ninguna persona humana en sí misma ya esté exenta de algún trauma alguna vez en su vida. Y más nosotros los psicólogos, que por algo somos psicólogos. Eso, Asa, espero haber respondido y aportado. Gracias. ¿Alguien más que quiera aportar, contar su experiencia, hablar? Yo aprendo de todo y me encanta. Ya quedan unos minutos nada más para que se apague también este. Súper, Christopher. Bueno, aprovecho entonces para hacer el cierre y agradecer esta instancia. Hay un compañero nos escribió justamente que urgen más espacios como estos. Mónica Alarcón de la Rocha. Y de verdad yo creo que sí, es necesario. Tenemos la oportunidad, tenemos Zoom, nos dan 45 minutos gratis. Tenemos que aprovechar. Y tampoco es cara la suscripción para poder aportar y ayudar. Yo escuchaba a Carlos, que expuso de los primeros, y me encantó mucho. Y creo que necesitamos más espacio, y te agradezco, Christopher, la iniciativa, y a todos por cooperar, contar desde su historia, desde su narrativa, desde su experiencia, desde su expertise. Y aquí co-construimos. Eso es. Muchas gracias a todos. Espero que tengan muy buena noche.